La arquitectura de este video se caracteriza por una sola cosa. Son arquitecturas antiterremotos, debido a que la placa de la India y la placa euroasiática chocan constantemente, por lo que cada rato hay terremotos. Y estas arquitecturas de este video son antiterremotos debido a que, a pesar de ser edificios muy altos, aguantan mucho los terremotos. Incluso en los terremotos más fuertes que ocurrieron en estos lugares, ninguna sola arquitectura tradicional fue destruida. Y pues el día de hoy, así como dice el título, vamos a hablar de la arquitectura de Kashmir y la arquitectura del Himachal Pradesh. Y van a decir, madre, ¿qué es eso? No entiendo. Bueno, Kashmir, o en español Cachemirra, es un país que se ubica al norte de la India, que está incorporada tanto territorialmente como política a la India y a Pakistán, aunque ellos no quieran. La India y China han tenido guerras desde hace muchos años por ese territorio. A los que les afecta es a los de Kashmir. Geográficamente, el Gilgit-Baltistán y Cachemirra se encuentran atravesadas por la cordillera de Karakoram, en donde se encuentra la segunda montaña más grande del mundo, que se llama el K2. Esta región está compuesta por múltiples ríos, bosques. Bajo el pie de las montañas encontramos fauna como el ciervo de Cachemirra, el chacal, el oso tibetano, el cerau, el gato chaus, aves como el papamoscas, el camachuelo, el faisán, y en el Gilgit encontramos animales exóticos como el marcor. En esta región se encuentra el árbol del char chinar, que antiguamente se usaba para hacer papel y cuya madera es roja. Se cree que los primeros habitantes de este lugar llegaron en el 4000 a.C. Un grupo de pueblos indoeuropeos se asentaron en el lugar para formar sus propios idiomas y sus propias culturas. Este lugar se llama el Himalayas, que en sánscrito se dice el Himachal, que significa la morada de la nieve. Después de que estos indoeuropeos se asentaran en el lugar, se empezaron a dividir en muchos grupos. Los que se quedaron en este lugar frío, lleno de montañas y bosques de pinos, se llamaron los dárdicos. Originalmente tenían una arquitectura primitiva al principio de los tiempos, pero conforme los imperios hinduistas empezaron a asentarse en el lugar, fueron influenciándose y construyendo templos. Los kashmiris estuvieron bajo el control de los Gupta hasta que en el 480 después de Cristo se independizaron dando un golpe de estado. ¡Pinche gobierno puto! Surgieron muchísimas repúblicas independientes entre sí, hasta que una república más poderosa llamada la Karkota conquistaron todo el Himachal Pradesh. En esta época, bajo el imperio Karkota, toda la región sería hinduista y tendría la misma arquitectura. Incorporarían la piedra, incorporarían otros elementos traídos del centro de la India, por lo que podemos destacar el templo de Martanat, que actualmente está en ruinas. Y con esto vamos a hablar del primer estilo arquitectónico de este video, que es la arquitectura de Kashmir. Y también vamos a incluir una parte del Gilgit-Baltistán, que le pertenece a Pakistán. Aquí habitaba una etnia ancestralmente que también es caucásica, como los indoarios, pero de otro origen, posiblemente georgiano. Estos se llaman los Burushaski, también se conocen como Hunza, y viven al norte del Gilgit-Baltistán. En esta arquitectura que vamos a hablar entran muchas etnias, como los Shina, que también se les conoce como Gilgit, los Burushaski, que son los Hunza, los Balti, los Kashmiri y los Dogri. A partir del siglo XII adoptarían el Islam como su religión oficial, y poco a poco se irían islamizando la gente que continuaba el hinduismo y el budismo, y empezarían a desarrollar un nuevo estilo arquitectónico islámico, pero endémico de la región, independizándose del sistema de piedra que usaba el hinduismo, aunque se vería hinduismo y budismo incluso hasta la actualidad, debido a que este tipo de islam no estaba en contra de otras religiones. Es el islam Nurbakhshia, que es una variante de la rama Shia, que es un islam sufi, lo que significa que es un islam más romántico, más poético, por lo que la arquitectura de este lugar es muy pintoresca. Primero que nada, las cubiertas de la arquitectura kashmiri son tanto de 2 como de 4 aguas. Esto es debido a que en este lugar llueve y también neva, por lo que es muy práctico tener los dos tipos de cubierta con desniveles en sus edificios. La arquitectura de este lugar es a base cuadrada y de planta lineal, con ventanas en todos lados. La simetría es un principio básico en toda la arquitectura islámica, y más los elementos tradicionales se volvieron estructuras antisísmicas. Todos los complejos arquitectónicos de este lugar, tanto de casas como de palacios, tienen el sunduk, que es un balcón voladizo diseñado para ver la luna. En el arte tradicional kashmiri tenemos que destacar el nakashi, que es la laca pintada.
el katambán, que es artesanía en madera en la que se encajan piezas en el techo. La estructura está rodeada por claustros de madera con arcos dobles, con pantallas llamadas pinhakari, que son celosías de maderas geométricas. Los techos interiores tienen falsos techos y campanillas de viento de madera con forma de yuncas. El tipo de madera que se encuentra aquí es el pino del deodar, y con ellos forman paneles con formas geométricas entrelazadas derivadas de las artes persas, y están formados por nueces con carpintería visible. Los materiales de este lugar se dividen en dos. Tenemos entramados, que en este lugar se les llaman daji, y tenemos el taak, que es la piedra. Son los dos materiales principales para hacer la estructura del edificio. Las estructuras también cuentan con ladrillos. Hay espacios entre los balks que están llenos de ladrillos muy pequeños y están cuidadosamente revestidos. Las casas de Cachemirra cuentan con gabletes huecos en la cual están decorados y aleros en sus edificios. También tenemos muebles tallados con relieves. En lugar de cúpulas y minarete, hay una estructura cónica en la parte superior del techo, que es picuda con forma de zócalo y es piramidal, dividida en 4 secciones. Se llama brag y es un elemento único de este lugar. Los interiores de la arquitectura kashmiri se parecen mucho a los de la arquitectura afgana y tayikistana, debido a que tienen mucha influencia musulmana. Me imagino que algunos se están preguntando, ¿por qué sus techos son verdes? ¿Cómo se obtiene ese tono de verde de manera natural? Bueno, lo que pasa es que tienen aleación de hierro, y el hierro al oxidarse se vuelve verde. Las casas de estos lugares son verticales principalmente, debido a que tienen desde 5, 6 hasta 7 pisos, por lo que es una arquitectura muy urbanizada, porque la arquitectura de Srinagar, que es la capital de Kashmir, tiene ciudades adoquinadas desde el siglo XV y actualmente cuenta con 1,5 millones de habitantes, por lo que es una de las ciudades tradicionales más habitadas del mundo. La ciudad de Srinagar es atravesada por el río Jhelum, en el cual tanto viviendas como templos y palacios se construyen a las orillas del río. Incluso vemos que hay muelles. La mayor cantidad de la arquitectura fue construida entre el siglo XIV y el siglo XV. Aquí es donde empezó los elementos tradicionales a hacerse más complejos y más únicos. También en la arquitectura kashmiri no solamente hay lugares urbanos, también hay lugares rurales, como granjas, casas, monasterios. Tenemos que destacar lugares como Aishmukam, Anantang, Rajuri. Aparte de las mansiones y las casas de lujo de la ciudad de Srinagar, tenemos que destacar las mezquitas, que son los ejemplos arquitectónicos más grandes de toda la arquitectura kashmiri. Tenemos templos como el Madin Sahib, el Ganesh Moula, que es la mezquita principal de la ciudad de Srinagar. Aunque el Islam influyó mucho en la arquitectura de estos lugares, se incorporaron sus diseños tradicionales, como los budistas e hinduistas que tenían los Kashmir antes de que llegara el Islam. A pesar de que el Islam es la religión oficial del lugar, también se practica el hinduismo y el budismo. Los Kashmiri le tienen un respeto a estas religiones debido a que están conscientes de que son las religiones que ellos practicaban antes de convertirse al Islam, por lo que le tienen un cierto respeto y aprecio a este tipo de gentes y no entran en conflictos religiosos. A partir del siglo XVII, una etnia que vive al sur de los Kashmiri, que están emparentados con los Punjabi, que se llaman Dogris, empezarían a desarrollar una arquitectura basada en la Kashmiri. Y tenemos que destacar ciudades como Bushar, y en la región del Himachal Pradesh tenemos una ciudad con arquitectura kashmiri que se llama Pragpur. En el siglo XVII la ciudad de Srinagar creció tanto que ya no se podían construir suburbios a los alrededores de la ciudad porque estaban las montañas, y esto provocó que surgieran las casas bote. Había un lago muy cerca de la ciudad de Srinagar llamado el lago Dal, y ahí empezarían a construir mansiones en forma de barcos. Aparte de estar fabricadas con la madera del pino del deogar, también están fabricadas con el árbol del nogal para poder distribuirse por el río Jhelum. Los Kashmiri también desarrollaron su propio arte. Tenemos la escuela Basholi, que se encargaba desde la Edad Media a desarrollar todo el arte tradicional kashmiri. Después de la conquista del Raj británico, se incorporó levemente la arquitectura inglesa en el lugar, porque si nos fijamos bien, esta arquitectura se parece mucho a la europea sin siquiera tener influencias de ella. Cuando inició la descolonización y la India quedó libre del Imperio Británico, los Kashmiri quedaron entre Pakistán y la India, y ellos no querían, ellos querían ser independientes, pero no, quedaron bajo el yugo de los hindúes
porque querían el glaciar de Siachen para beneficiarse económicamente, debido a que en ese lugar se encuentra el 30% de toda la agua dulce del mundo, por lo que tienen muchos conflictos en el lugar, e incluso China, al conquistar el Tíbet, quiere apoderarse de ese glaciar para tener la economía del mundo. Así que es un pedo. Si nos vamos al norte de Kashmir, encontramos una arquitectura idéntica a esta. Este es el estilo Hunza, estilo Gilgit, estilo Balti, debido a que son las tres etnias más dominantes del lugar. Y tenemos lugares como el Palacio de Kalpu, que es el ejemplo más hermoso de toda la arquitectura de este lugar. Tenemos el templo de Chakchan, en donde está la tumba del fundador de la religión islámica Nurbakhshia. Tenemos templos como los de Altit y los de Ambruik. Tenemos ciudades como Skardu, Shigar, Baltit, Karimabad. Podemos destacar la columna Hunza, que es una columna única del lugar que también usa los estilos vecinos que veremos en los videos de Afganistán y de Tayikistán, como los Kalasha, los Nuristani y un montón de pueblos que étnicamente están completamente emparentados con los Balti y con los Kashmiri, y serán para el video de Afganistán, que será en un futuro. Los Kashmiri son muy orgullosos y no permiten que la arquitectura moderna y la infraestructura de la India entre en el lugar, aunque sí, mucha infraestructura de arquitectos hindúes que quieren joder la cultura de Kashmiri está entrando. Vaya que muy aburrido, ¿eh? Es muy lineal esto. Miren, esta es la más... Tiene cara más simpático, esto Sí, es una ¿no? mierda, ¿no? Claro. Es como más modernista Cornflakes, ese, ¿no? Cornelio. Sí. No me gusta. Y alejándonos de los verdes valles de Cachemira, nos adentramos en una arquitectura montañosa en el pleno Himalayas, con la arquitectura del Himachal Pradesh, que también se le conoce como Khat Kuni, que es el sistema constructivo que usa este lugar, que es el segundo estilo que veremos en este video. La arquitectura Khat Kuni es oficialmente la arquitectura más antiterremotos de todo el mundo, por lo que son edificios altísimos, muy antiguos, que han aguantado terremotos a lo largo de los milenios. Y para hablar de este lugar vamos a retroceder al año 800 a.C. Un grupo étnico indoario llamado los Pahari conquistaría todo este lugar y llegaría hasta Nepal, pero los que se quedaron en este lugar serían llamados los Pahari, y también se formarían otras etnias, los Kinauri, los Yausari, los Garhwali, los Kumaoni y los Pahadi. Estas serían las etnias que habitarían tanto el Himachal Pradesh como el estado vecino, que es el Uttarakhand, que compartirían esta arquitectura. A partir del siglo IV se originó esta arquitectura, que se le llama la arquitectura Khat Kuni. Es una técnica tradicional que utiliza capas alternas de troncos de madera largos y gruesos y mampostería de piedra, que se mantiene en su lugar sin usar un mortero. Esta técnica fue ampliada manteniendo la perspectiva de la actividad sísmica del lugar, el clima y los materiales. La madera empleada en la arquitectura Khat Kuni es la madera del deodar, que se encuentra a montones en los bosques del Himalayas, y sus techos estarían compuestos de pizarra metamórfica, que generalmente se usa el granito, que se comprime bien. En las partes más altas de sus cubiertas suelen poner estructuras de metal, aparte de ornamentos, poner esferas. Las paredes son de piedra y de madera que se apilan alternativamente una sobre la otra. La técnica de construcción es a base de zócalos. Los pisos que se ubican en las partes más altas son diseñados como espacios residenciales que están en el voladizo desde las paredes principales de la casa para captar la luz solar. Por lo general se emplean techos a 4 aguas, pero hay casos en los que se adoptan ventanas a 2 aguas con bujardillas en el techo. El ejemplo más grande de toda la arquitectura Khat Kuni es el Palacio de Bhimakali, que se ubica en la ciudad de Sarahan. En las mismas maderas que se usan para la estructura, suelen labrarlas y usar elementos tradicionales como adornos florales, máscaras o ciertos elementos que reflejan su cultura. Tenemos mucha gran variedad de templos, como el de Magru, el de Sadlug. Los edificios más grandes y amplios de toda la arquitectura Khat Kuni se les llama Darbargats, que a pesar de que parecen fuertes, no lo son. Son un grupo de hogares, de mansiones y de casas agrupados como si fueran una vecindad en un terreno alto. La mayoría de su arquitectura es alta, por lo que tener 5 pisos sería el edificio más pequeño del lugar, como el Palacio de Sumerkot.
En otros lugares de la arquitectura Kat Kuni encontramos edificios de 2 pisos, como el templo de Sainji. Muchas de las casas del Himachal pueden tener de 2 a 3 pisos de altura, mientras que los templos pueden elevarse mucho más alto y poseer desde 7 hasta 8 pisos. Sin embargo, el método de construcción y los elementos siguen siendo similares. El nivel de articulación y de detalles es mucho más intricado y elaborado en los templos. También en los templos, en las partes más altas, encontramos un lugar en donde se practican las artes marciales. En las casas, por lo general, la planta baja se usa para el ganado y las áreas de vivienda están en el piso superior. Para preparar el edificio se hace una zanja, se excava a relación de la altura y de la estructura, que luego se rellena con bloques de piedra sueltos que se elevan para formar el zócalo. El podio elevado proporciona estabilidad en la casa o torre y también protege el edificio de la nieve y del agua subterránea, y las maderas externas e internas de las paredes se mantienen juntas mediante tirantes cruzados o la técnica de Maambi, que es una construcción de capas de madera y de piedra que claramente es visible en la esquina de la pared y que se puede ornamentar, se empaqueta como si fuera relleno. A medida de que los muros se elevan, las hileras de piedra disminuyen y las secciones de madera aumentan gradualmente. En los templos se suele ornamentar con estatuas de pájaros, de leones, de dragones o de figuras mitológicas, debido a que en esta área se practica el hinduismo, luego le sigue el budismo y luego el islam. Cada detalle estético se justifica funcionalmente. Se refleja un patrón rítmico entre la madera y la piedra en la fachada, en puertas y en ventanas, y un balcón colgante que flotan ligeramente sobre la base achaparrada. En el siglo XVI los balcones solían estar abiertos, pero con el paso del tiempo se observan diferentes formas de cerramientos. Los postes de madera del soporte también sostienen la estructura del techo. En la arquitectura Kat Kuni tenemos los yalhars, que son colgantes de madera que están a lo largo del borde del techo, de motivos estéticos y para darle una mayor calefacción al edificio. Los temas van desde lo folclórico hasta lo abstracto, pasando por detalles geométricos y figuras naturales que representan la naturaleza, la flora y la fauna del lugar. Tenemos el templo de Devidar y de Sumerkot, que son los ejemplos con mucha gran variedad de ornamentos en las estructuras y alrededor de las puertas y fachadas del edificio. La mayoría de sus ciudades también están adoquinadas y cuentan con algunos escalones debido a la altitud del lugar. Desde la antigüedad en el Himachal se han usado los metales para hacer campanas de latón, alfombras llamadas tobis, la escritura tradicional se llama takri. En la arquitectura Kat Kuni tenemos ciudades como Kangra, Chamba, Nagar, Shimla, Koti, Kitkul, Kuwar, Kumandarain. Esas ciudades tienen diferentes estilos, debido a que cada región de la arquitectura Kat Kuni tiene una propia variante que la hace levemente diferente entre sí. Tenemos la arquitectura del estilo Kulu, que es la arquitectura más característica de este lugar, debido a que se compone de un tipo piramidal sobre zócalos cuadrados y el techo continúa estrechándose hacia el centro. Y este tipo piramidal le da un aspecto de pagoda, debido a que el estilo Kulu es usado por los Kinauri, y los Kinauri son budistas. También tenemos el estilo Kangra, que es el estilo base de la mayoría de los ejemplos que hemos visto. Este es usado por la etnia Pahari. También los Pahari desarrollarían un arte propio, que es en la escuela de Kangra, e incluso muchos emperadores hindúes de la dinastía mogol traerían artistas Pahari para hacer las pinturas de sus palacios. También tenemos el estilo Solan, que es usado en la provincia con el nombre homónimo y se caracteriza porque sus edificios no son tan altos como el resto. Tenemos ejemplos como el templo de Maheshwar de Surugna, tenemos el templo de Makriula. En sus templos tenemos la planta baja, que es piramidal, que sostiene una torre octogonal. También tenemos arquitectura militar, como la que se ubica en la aldea de Sheknikoti. Y yéndonos a la provincia vecina que se llama el Uttarakhand, encontramos dos variantes del mismo estilo Kat Kuni diferentes, pero en este lugar no se le conocería como Kat Kuni, sino como Koti Banal, y desarrollarían una variante del mismo estilo. Por ejemplo, tenemos la arquitectura Garhwal. De la arquitectura Garhwali tenemos el ejemplo más característico, que es el templo de Mahasi de Uta. Y ahora, hablando de la última variante, que es la arquitectura Kumaoni, tenemos que remontarnos hasta el siglo VII después de Cristo. Aquí es cuando la arquitectura Koti Banal, que es la variante del Kat Kuni, entraría al estado de Uttarakhand, por lo que los Garhwali adoptarían esa arquitectura.
pero los Kumaoni usarían una arquitectura ancestral que datan de la dinastía Katyuri. Desarrolló un palacio llamado el de Hageshwar, que es el principal molde para toda la arquitectura Kumaoni a partir del siglo X después de Cristo. Tenemos templos famosos como el de Kedarnath, Katarmal. Los Kumaoni se caracterizan porque pintan de color azul la mayoría de sus edificios usando colorante vegetal que se incorpora a la madera, que es la misma madera tanto del nogal como la del árbol del deodar. Su arquitectura usa patios centrales en el centro del edificio que se le llaman patangan. Sus edificios están rodeados por balcones y se llaman Nayalap. También suelen en las cornisas de sus edificios colocar ciertos moldes y ciertos ornamentos para que las aves pongan sus huevos y se asienten sus nidos en los edificios. La ciudad más característica de la arquitectura Kumaoni es la ciudad de Badrinath, que incluso es de los lugares más sagrados de toda la India. Y tenemos el templo de la ciudad, que es el símbolo del estado de Uttarakhand. También en la misma arquitectura Kumaoni tenemos dos variantes, la Pahadi y la Jaunsari. La Jaunsari no suele usar pinturas azules en sus edificios, pero usa el mismo estilo y el mismo diseño. Y tenemos el Pahadi, que suele usar colores más amarillentos en sus estructuras. La mayoría de los habitantes del Uttarakhand son budistas, pero también encontramos mucha cantidad de hinduistas. Suelen usar estatuas de bronce llamadas Astadu en las entradas de sus edificios. Incluso este estilo Kumaoni bajo la dinastía Katyuri llegó hasta Nepal, pero con la caída del imperio Katyuri en el siglo XI, la arquitectura Kumaoni solo se aisló en esta pequeña región, debido a que Uttarakhand tiene dos provincias, la Garhwali y la Kumaoni, compuesta por estas dos etnias diferentes. Los Kumaoni usan muros de piedra, pisos de barro y techos de pizarra. Se pueden ver todas las casas Kumaoni y algunas con diseños tallados a mano muy singulares en las entradas principales que se llaman kolis. Las puertas y las ventanas tienen hermosos diseños de madera con pinturas de varios dioses y diosas. Todas las personas Pahari, Kinauri y de todas estas etnias en el Himachal Pradesh tienen un amplio dominio sobre la construcción, por lo que no necesitan arquitectos. Ellos mismos pueden hacer todas estas obras de arte. No solamente la estructura es impresionante, aparte de la cubierta, su manera de ornamentar, de usar sus balcones, de usar arcos, pisos, todo el complejo de madera, aparte de usar la piedra, la pizarra y todas esas cosas que se encuentran localmente, hacen que esta arquitectura sea una arquitectura independiente al resto del mundo, no se le parece a ninguna otra, por lo que es una arquitectura sagrada hecho por esta etnia que es de origen indoario o hindús del norte, y por supuesto esta gente está orgullosa de su cultura porque la desarrollaron ellos. Ellos son el ejemplo de que la arquitectura tradicional tiene que estar en un solo lugar y tiene que ser única e irrepetible. Por lo que después de aclarar esto y ver todo el daño que está causando el modernismo, en conclusión, debemos de preservar nuestros estilos estéticos y culturales, al mismo tiempo los materiales regionales. Ese es el video de hoy, espero que te haya gustado. Te dejo como siempre, y como siempre lo hago en estos videos, el mapa cultural de las regiones y de los territorios en donde se ubican estas arquitecturas. Dime cuáles de estos dos estilos que mencioné, porque sí, solamente son dos estilos. Las cosas que te haya ejemplificado son variantes. Cuéntame qué otra parte del mundo te gustaría que hablara. Dale like al video si te ha gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.